por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como ve camino a Cristo Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Jesús, mientras moría colgado en la cruz del Calvario, aún en su agonía, cuando el dolor le consumía, emitió palabras que deben afectar positivamente nuestra manera de vivir. En Lucas 23:34 encontramos una palabra llena de misericordia. Todo el plan de nuestra salvación radica en la misericordia de Dios. Cristo se compadecía de los enfermos y los sanaba, de las gentes hambrientas y les daba de comer, y llegó al punto de compadecerse de sus enemigos, y en ese momento ora por los que se burlan, por los que le maltratan y por los que le crucifican. Se ha dicho con razón que comprender es perdonar. Él comprendía la ignorancia de este horrendo crimen. No saben lo que hacen. ¿Alguna vez has sentido un dolor tan agudo que preferiría la muerte? Ahora elévelo a la enésima potencia. Peor si eso fue ocasionado como una operación sin anestesia. ¿Cree usted que sería capaz en ese momento de orar por perdón? De las 3 oraciones que Jesús hace en el Calvario, esta es la primera. No fue personal, no fue rencorosa y no fue para juicio. Como humanos nos cuesta mucho perdonar, y más si pensamos que aquel que nos ofende no sabe lo que hace. Pero es que el pecado nos hace tan ignorantes que necesitamos primero ser perdonados para luego orar con el mismo corazón de Jesús, siguiendo el mismo patrón. En cierta ocasión se le preguntó a un muchacho invidente acerca de lo que era el perdón, y él contestó: es el perfume que esparcen las flores cuando son pisoteadas. Esta hermosa enseñanza refleja la expresión de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio del dolor y de la humillación, de sus labios salió el perfume delicioso del perdón. El perdón comienza verticalmente. Es algo que yo no puedo hacer solo. Reconozco que necesito de ti, Señor. Tengo que ceder el control de mi vida y recibir el consejo de Dios. Ser recíproco en la compasión. No podemos decir que no sabemos, porque ya tenemos el ejemplo de Jesús. Si no perdonamos, somos prisioneros de nuestra propia carne. Para Jesús, el perdón es la base de la salvación, y este beneficio está disponible para usted también, mi querido amigo. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La única posesión material que tenía Jesús era su túnica, hecha de una sola pieza sin costuras, que no se rompió para no dañarla. Esto demuestra que Jesús bajó la escalera completa para lograr nuestra salvación. Él se despojó absolutamente de todo, incluso de su ropa, haciéndose completamente pobre por nosotros para que pudiéramos ser completamente ricos en Él. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Cuando los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz, 2 ladrones fueron crucificados con él, uno a su lado derecho y el otro a su lado izquierdo. Gráficamente, estos 2 ladrones representarían a toda la raza humana. Durante las primeras horas que Cristo estuvo en la cruz, nos narran que las personas presentes, incluidos los sacerdotes, injuriaban y lanzaban voces a Jesús, retando su condición de Hijo de Dios y de alguna manera comparando y sermoneando el haber salvado a otros y no hacer nada por él mismo. Mientras el día avanza, en uno de los ladrones hay un cambio en su corazón y nos enseñan 3 condiciones que nos acercan a la vida eterna. La primera, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Verso 40. Y respondiendo el otro, reprendiéndole, diciendo: ¿ni aún tú
temes a Dios estando en la misma condenación. Segunda, él admite que es pecador, que merece el castigo de la crucifixión, pero que Jesús, al contrario, no ha hecho nada y no lo merece. Verso 41. Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Tercera. Entonces el ladrón arrepentido le dice a Jesús. Verso 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Fue una oración simple y sencilla, pero reflejo de su conversión, el cambio en su corazón. Como respuesta, Jesús le dio las palabras que se encuentran en nuestro texto base. Verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos aprender varias cosas de esta fracción de la Biblia. Primera, solo a uno de los ladrones se le dio esta promesa. Los dos ladrones piden ser salvos, pero desde perspectivas diferentes. El primero lo hace en actitud demandante, desafiante e incrédula, y sin ningún cambio en su manera de ser. El otro, por el contrario, lo hace motivado por un cambio en su corazón y a la vez un acto de fe. El primero no admite que ha cometido ningún mal y le critica a Jesús. El segundo admite su culpa y la inocencia de Jesús. El primero solo quiere librarse de su cruz para poder continuar su vida tal como era. El segundo le pide a Jesús que se acuerde de él cuando entre en su reino, una visión mucho más significativa de salvación. El primero no recibió nada, pero el segundo recibió todo aquello que pidió. Jesús como Rey tiene el poder de perdonar y lo usa aquí. La promesa nos habla de un hoy, es decir, un momento en el tiempo, pero es algo inmediato. Un hoy es ahora, antes de que el día termine, al ocultarse el sol, antes del siguiente amanecer. Así es el cambio en nuestras vidas al reconocer que Él es nuestro Dios, arrepentirnos y confesar nuestras faltas y pedir al Señor con toda confianza que recuerde nuestra condición humana desde su trono y su misericordia y amor nos alcancen día tras día hasta el final de nuestros días. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La palabra del Señor nos enseña que es una palabra de amor, de compasión, y en esta palabra puedo imaginar, ver el amor de madre y también el amor de hijo. A pesar de lo difícil y el dolor que María estaba sintiendo en estos momentos por su hijo, viendo la agonía de su hijo, la angustia, las burlas de los demás, pero desde la cruz Jesús nos enseña una verdad, y es que somos parte de una familia. Y hoy en día la familia necesita de mucho amor, así hayan problemas, dificultades, divisiones. Debemos de ayudar y cuidar a nuestra familia, especialmente a nuestros padres, amarlos, respetarlos. ¿Y por qué no a nuestra madre? Porque es la que siempre ha estado ahí con nosotros, desde recién nacidos, ha estado al cuidado, ha derramado de su amor en nuestras vidas, ha estado pendiente de nosotros. Y también a nuestro Padre, porque de una manera especial el Señor lo ha bendecido para podernos sacar adelante. Y si ya no tenemos unos padres, debemos respetar y ayudar a nuestra descendencia, porque es lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y de verdad, viendo y escuchando, hay muchos hijos que están dejando y abandonando a sus padres. Así como los hijos, el Señor nos enseña que los padres son una bendición para nosotros. Debemos de amar, cuidar, valorar, entenderlos, respetarlos. Es lo que Dios nos enseña a través de su palabra y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
una bendición grande. Dios los ama. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús dijo estas palabras y para comprenderlas mejor debemos pensar que es desamparado. Es estar sin amparo, ayuda o protección. Alguien que está necesitándolo o pidiéndolo. A tal punto llegó la situación de nuestro Señor Jesús que clamó a gran voz. No fue un susurro. Indudablemente Él se sentía así. Y reflexionemos cuántas veces nos sentimos de esa manera. Y tal vez no sea por una situación tan desesperada como la del Señor Jesucristo. Y pienso que tarde o temprano, toda persona se siente desamparado, abandonado, huérfano. Y si vamos a la situación de nuestro Salvador, en ese momento estaba cargando el pecado mío, el suyo, el de toda la humanidad. Y como nuestro Dios es un Dios santo, en ese momento estaba apartado de la comunión con su Hijo. La palabra nos dice que hubo oscuridad desde la hora sexta, las 12 del día, y que a la hora novena, 3 de la tarde, el Señor Jesús clamó así. El pecado nos aparta de Dios, mantiene nuestra vida en oscuridad, y debe llegar un momento donde clamemos a Dios, como lo hizo nuestro Redentor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque mientras continuemos creyendo que por nosotros mismos, con nuestra prudencia y sabiduría, con todas las riquezas y placeres que podemos atesorar o disfrutar, será suficiente para tener una vida plena, satisfactoria, completa, entonces estamos perdidos. Pero solo la sangre de nuestro Salvador Jesús puede vencer el poder del pecado y darnos la verdadera vida y hacernos aceptos a los ojos de Dios. Él es santo y solo por esa obediencia hasta la muerte de su Hijo podemos presentarnos delante de Él y tener plena y generosa entrada a su presencia. Como dice en Hebreos 12:3, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y si aún nuestro Señor Jesucristo clamó a Dios, ¿por qué me has desamparado? Libérate del pecado y corre a los brazos de tu amoroso Dios y encuentra en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo la certeza y fortaleza para continuar adelante, teniendo los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él ya hizo todo lo necesario para tu salvación y el perdón de tus pecados. Solo acepta su sacrificio y permite que Él more en ti por medio de su Santo Espíritu. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la Escritura: tengo sed. Sed que nos habla de Jesús en el contexto de su naturaleza. No es la primera vez que Jesús expresa la necesidad de saciar su sed, pues a la mujer samaritana en su encuentro le dijo: dame de beber. Nuestro Salvador habló de la necesidad de saciar no solo la sed física, sino esa sed interna y eterna de la humanidad, afirmando: bienaventurados los que tienen sed de justicia. Descubrir la verdadera sed que vive la humanidad en medio de la migración, la persecución, el desplazamiento, los desastres naturales, la COVID, va más allá de la solidaridad de los seres humanos para suplir la necesidad que tiene nuestro Dios por la humanidad perdida, sin techo, sin alimento y sin esperanza en esta vida y en su futuro en la eternidad. Usted y yo estamos llamados a calmar esa sed, viviendo el Evangelio, ayudando a los necesitados de paz y de amor de Dios, dispuestos a hacer la voluntad de Cristo. Voluntad que al final de los siglos nos dirá: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento. Y preguntarán los justos: ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sedientos y te dimos de beber? El Rey responderá:
Todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Cuestionémonos, ¿con qué calmaremos la sed de nuestro Salvador? ¿Qué ofrecemos para saciar la sed de los que nos rodean? El creador de los manantiales, el mar, el de los ríos, el que si quisiera podía haber y hacer que las fuentes subterráneas fluyeran hacia él, se ha despojado de todo dejando de ser igual a Dios y es verdadero hombre y tiene sed. La sed de la miseria común a cualquiera que sufre es un mal universal de la condición humana. Cristo vivió sed extrema, sed cercana a la muerte, la pérdida de su sangre, la fiebre a causa del dolor de sus heridas, reseca la garganta y pega la lengua al paladar. Jesús no escapó a los horrores de la humanidad. En medio de la enfermedad muchos experimentamos sed. Queremos beber algo, que alguien moje nuestros labios y dependemos de otros. Cuando usted sienta y exprese tengo sed, recuerde la verdadera sed que sintió el Señor y sus palabras que te dicen: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás, dice el Señor. Consumado es, todo está hecho. Piense por un momento en algún proyecto que usted haya tenido, pero con fecha de caducidad. Un proyecto que usted tuviera que entregar a determinada hora de un día específico. Hacemos todo lo posible por cumplir con esa meta, con ese objetivo. Trasnochamos, incluso podemos llegar a llorar. Si tenemos que comer y trabajar al mismo tiempo, pero con tal de cumplir la meta, hacemos lo que sea. Muchas veces alcanzamos a cumplir esa meta. Muchas veces después de una larga noche de estudiar, podemos presentar un parcial y sacarnos buena nota. Pero hay ocasiones en las que después de pasar toda la noche en vela haciendo nuestro trabajo o haciendo algo, no alcanzamos a entregarlo. Consumado es son las palabras que dice Jesús en la cruz, muy poco tiempo antes de morir. Todo el trabajo estaba hecho. Los judíos habían esperado cientos de años por el Mesías que viniera a rescatarlos, a salvarlos. Él había sido enviado con una única misión. Él hizo muchas cosas, Jesús, cuando estuvo acá en la tierra. Sanó enfermos, echó fuera demonios, alimentó a las personas, tuvo amigos, tuvo familia. Pero el propósito principal de su venida era el morir para darnos salvación y vida eterna. Él había sido enviado como un soldado con una misión específica y era rescatarnos a todos. No solamente a los judíos que le esperaban, sino a todos nosotros que a través de su muerte y resurrección tenemos salvación por gracia. Él ocupó en la cruz el lugar que usted y yo teníamos que ocupar porque éramos culpables de todos los pecados que cometemos. Él en la cruz entrega el reporte a su padre, como cuando uno presenta ese parcial o ese proyecto al jefe. Él entrega ese reporte a su padre y le dice: papá, ya todo está hecho. No hay nada más que pueda entregar, no hay nada más que pueda hacer. Su cuerpo estaba completamente desgastado. Él ya no tenía nada más que ofrecer. Y entrega el reporte de su labor aquí en la tierra. Todo está hecho para poder descansar e irse en paz. Él murió por amor a usted y por amor a mí y nos rescató. Su tarea fue cumplida, todo estuvo hecho. El plan de salvación que Dios había establecido desde el mismo momento de la caída del hombre había sido completado en Jesucristo y ahora somos salvos por medio de Él. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La palabra nos
muestra que Jesús era consciente de que ya había llegado su hora de morir de forma terrenal. Jesús tenía perfecta confianza en el Padre Celestial. Dejó el cuerpo terrenal lleno de nuestros pecados y pide al Padre por su Espíritu. La palabra expiró, entregar el Espíritu. Los últimos momentos de la muerte de Jesús, de nuestro Señor Jesús, eran de tranquilidad, de satisfacción por el deber cumplido, haber cumplido lo que el Padre le encargó. Jesús fue el Cordero sin mancha de Dios. Murió por un propósito específico, nuestra salvación. Por lo tanto, como sabemos, su sangre es la única limpieza absoluta para nuestros pecados. Esta expresión de Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu es una expresión donde el Señor Jesús expresa la plena seguridad, confianza extrema, total en el Señor, en Dios, y también es esa plena conciencia de no haber sido abandonado por el Padre. Sabe lo que le espera, que es estar con el Padre, que cumplió su propósito, y lo que sigue es con el Padre como ya lo tenían definido, como ya se había definido desde el principio de los tiempos. Es esa plena confianza en nuestro Padre Celestial. Estas palabras manifiestan una decisión firme de entrega de nuestro Señor al Padre. Frente a este pasaje, quiero dejar los siguientes cuestionamientos que nos deja nuestro Señor. ¿Tenemos esa misma confianza y entrega plena en nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos dispuestos a morir a muchos de nuestros pecados, ya sean pequeños, que aún no hemos podido dejar, ciertos vicios, cierto amor a lo material, amor al éxito, amor a muchas cosas que todavía no nos dejan acercarnos plenamente al Señor o no nos permiten avanzar al siguiente nivel? ¿Tenemos la plena confianza de la salvación o vivimos con temor a la muerte porque no sabemos qué nos espera? Cristo no está muerto, Él está vivo y Cristo no está muerto, Él está vivo y Cristo no está muerto, Él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Y Cristo no está muerto, Él está vivo y Cristo no está muerto, Él está vivo y Cristo no está muerto, Él está vivo, lo siento en mis manos, siento en mis pies, siento en todo mi ser.